Hola, hola, hola. Hola, hola, hola. Hola, hola, hola. ¿Se escucha? ¿Cómo andás, Facu? ¿Todo bien? Sé que la... Facu? ¿Todo bien? Sé que la... Facu. Hola, Emiliano. Ahí está, estaba haciendo acople con el parlantito. ¿Cómo andan todos? Hace rato que no hago un vivo. Juan, ¿cómo andás? ¿Se escucha bien? Ah, buenísimo. Sé que no se ve bien, pero bueno, es la cámara del celu, es lo que hay. Está complicado. Está very difficult, dijo Teve. Vamos a esperar que entre un poquito más de gente. Si quieren charlar de algo, voy a ir preguntando algo. ¿Cómo ven el tema de defensa? Bueno, me alegro. Hola, Marcelo. ¿Desde dónde se están conectando? Si me quieren decir desde dónde se conectan. Rosario, Santa Fe. Cuna La Bandera. Muy lindo Rosario, hace rato que no voy. Tengo ganas de ir en estos días que estoy cerca a Mendoza. Qué lindo Mendoza. Te envidio. Espectacular Mendoza. Yo estoy en San Pedro, provincia de Buenos Aires. Tengo ganas de ir a Ramallo, que es una localidad vecina, e inauguraron un Gate Guardian, un monumento con un Mirage. Parece que está muy lindo, así que seguramente este fin de semana o el otro me vaya de una disparada. Loma de Zamora. Emiliano, sí, yo también estoy trabajando. O sea que en cualquier momento me interrumpen, pero bueno, hoy es un día tranquilo. Los lunes generalmente son tranquilos hasta que no son tranquilos, ¿viste cómo es? Bueno, lo último, mundo militar, ¿cómo va todo? Lo último que hay rumores parece que se está por firmar ese contrato de pase a terceros, el TPT por los F-16. Parece que está pronto a firmarse eso. Eh, no sé si este gobierno va a firmar un contrato de compra, pero bueno, esperemos que alguna noticia, antes de terminado el mandato, que tengamos alguna noticia. Tengo como un delay entre la cámara y lo que se ve en la pantalla. Pero bueno. ¿Alguna pregunta? ¿Algo que quieran charlar? Hace poco se incorporó el sexto hurón a la Fuerza Aérea. O sea, es el quinto para la Fuerza Aérea porque uno fue a la Armada. Ya no creo que lleguen a los 12 que habían prometido, pero bueno. Hace mucho que no hacía un vivo. ¿Algo que quieran preguntar? ¿Que quieran que charlemos de algún tema? Parece que llegaron las municiones merodeadoras. Sí, sí, Emiliano, por suerte.
Sí, sí, sí. Y nada es chatarra, todo sirve. O sea, comparado a lo que tenemos, el F-16 es un avioncito muy potable, sí. Y tenemos para algunos años más. Tendría que no ser el caza definitivo, pero como son las cosas en este país, seguramente lo van a estirar lo más posible. Sí, aparte que a la 4 tampoco le queda tanto tiempo de remanente como para seguir volando. O sea, en breve nos vamos a quedar solamente con los Pampas si seguimos así, si no se compra nada. Y el F-16 viene con armamento bastante también aceptable. Sí, sí, saltar algo mejor. Lo que pasa que no te lo están, en este momento no lo están vendiendo. El golazo hubiera estado en el Gripen junto con Brasil, comprar algunos de los Gripen. Sí, 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 mundo militar. Lo que no sé, cuántas se compraron. La verdad que no tengo la información de cuántas se compraron. Porque es un país muy grande, se están comprando cosas a cuentagotas, que me parece bien, y es todo muy, digamos, beneficioso, pero es un país muy grande. Si vos le das dos de esas a cada regimiento, no sé si haces mucho, ¿viste? Claro, Emiliano, ese es el problema, ese es el tema. El golazo sería tener en un futuro un avión de ese tipo, o si por ejemplo Rusia no hubiera invadido Ucrania y se podría estar hablando del MiG-35, que es un avión, para nosotros sería un avionazo, pero con la invasión de Rusia a Ucrania es imposible, es políticamente incorrecto. Sí, la cantidad tendría que ser secreto militar, sí. Helicópteros se compraron 6 y ahora Tayana fue a ver y firmó una carta de intención en la India ahora no me acuerdo si son 6 o 8 más. Eh, Otro tipo de helicóptero. O sea, lo que se compró era para reemplazo de los Lama y ahora fue a ver como para la Armada. Las merodeadoras yo creo que podría ser potable que se fabrique en el complejo industrial local, sí, entre INVAP y algunas otras empresas, sí. No, el MiG-35, olvídate, sí, no es posible y depende del gobierno que entre ahora, va a ser menos posible. Eh, porque, porque no son de la ideología política. Es más, depende del gobierno que entre ahora, yo lo único que espero que sí entremos a los BRICS, que no nos saquen de los BRICS por una ideología política, porque es un bloque muy importante, si no es el más, el Cayo o así, pero no sé si te lo venden, ese es el tema. Estados Unidos te vende todo lo que es muy usado y a cuentagotas. Sí, Ricardo, puede ser que lo hagan, ¿eh? Alguna tecnología inversa puede ser. Y eso es lo que habría que hacer. Es lo que hicieron por años los chinos y ahora fabrican sus propios aviones, sus propios misiles, sus propios, creo que hasta motores fabrican también, aunque utilizan algunos motores rusos para los aviones también, pero sí, 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 sí. Si sube, sí, yo mucho de política no quiero hablar, porque bueno, en mi canal hay gente de muchos partidos políticos, pero si vamos a la realidad, eh, que todos vemos, en realidad Milei va a apuntar siempre mucho más hacia Estados Unidos. Pero por eso digo que depende quién entre, espero que no nos saque, que no por una ideología política o un capricho nos saque del BRIC, porque creo que de lo más importante de los últimos, yo te diría los últimos 30 años,
de democracia, 40 años de democracia, que entremos en el BRICS. Es un bloque económicamente y comercialmente, ya con India y China no te da la producción de nada. No das abasto de producir para venderles. Con esos dos nomás. Agregale que tenés a Rusia, tenés a Brasil, que son dos países muy importantes. Sudáfrica, que tiene un PBI más chico que el nuestro, pero bueno, es un país importante y los que vayan a entrar. No, es un golazo. El BRICS es un golazo. Aparte se puede crear una moneda única. Podemos dejar de depender del FMI tanto porque seguimos dependiendo. Sí, las merodeadoras, me cuesta decir el nombre. Las municiones merodeadoras no sé si son para, no sé si se pueden usar en un pucará. Sé que se pueden usar, por ejemplo, en los sistemas de defensas antiaéreas, por ejemplo, creo. A modo de misil merodeador, o sea, la función es esa. Sí, los BRICS es un golazo. Ya te digo, es un golazo. Dentro de en todo entre lo bueno y lo malo que hacen todos los gobiernos, eso es un golazo. Por eso digo, lo que pasa es que acá tenemos un problema muy importante que es la falta de proyecto como país. Entonces, si cada gobierno que va entrando borra con el codo lo que el otro hizo bien, en vez de mejorar lo que hizo mal, venimos complicados. Así que bueno. Y después las compras en este gobierno, si vamos a la compra no ha sido tanto, ¿eh? Ah, bueno. Ah, buenísimo. Sí, en los Puca va a andar entonces, y los Pucará los quieren reflotar. Es más, creo que queda un solo Fénix y los demás van a ser Pucará de ataque con la nueva motorización, o sea que, bien, sí. Pero necesitamos los aviones caza y necesitamos submarinos. Lástima que estamos perdiendo, Brasil está dando de baja los clase Tupí y una lástima que estamos perdiendo esa oportunidad por lo menos de tener un par de esos. Ya dio de baja dos, creo. Y por unos años hubieran servido para que los submarinistas sigan practicando y tenés, bueno, un par de submarinos en dotación. Porque ahora tienen que ir a Perú a ejercitarse. Siempre pensando también en que en algún momento hay que comprar submarinos nuevos. O más modernos. Pero bueno, como decía, las compras han sido mucho de transporte, aviones de transporte, de carga, de enlace. Lo que es puramente de defensa y ataque no vi mucho que... Sí, llevan su tiempo, pero viste, a ver, todo tiene un límite también. Sí, sí, todos están con la misma, hay muchos países que están con la misma novela. Colombia viene con la misma novela, ¿eh? Es más, Colombia fue a ver los F-16, no le convencieron y están a las vueltas ahí a ver qué compran. Y lo que pasa es que también somos países medios no, somos países pobres. No, me parece que es una mezcla de los dos, Juan. Me parece que es un poquito una mezcla de los dos. Desinformación, por un lado, aunque supuestamente por lo que dice están informados de la importancia del sur, de los recursos, y que hay que defender eso. Y el interés es muy relativo, no sé si está a su alcance. Como te digo, si vos querías comprar el MiG-35 hoy en día es un problemón, te comes un problemón. Después tenés que ir viendo, es como cuando andás corto de plata a fin de mes, viste, y vas al supermercado y estás viendo a ver qué comprar, es todo medio complicadito. Tenés que ver bien la financiación, que sea algún material que te sirva, que te vendan lo que vos más o menos querés.
Con los blindados guaraní estamos en la misma. Se firmó carta de intención. O sea, el próximo ministro de Defensa lo bueno es que va a tener como 6 meses ocupadísimo. Va a tener que leer cartas de intención. Yo creo que con una por día, 6 meses va a tener ocupado. De intención de compra hay de todo. Y después las compras han sido chicas. Lo que estoy viendo, por ejemplo, que Fadea tiene prácticamente la producción parada. El otro día mostraban de Fadea lo que es el IA-100 en una reunión que se hizo bueno, se hizo que vinieron también extranjeros de industrias como Hall y bueno. Para mí es eso. Sí, Emiliano, para mí como que la están estirando para firmar cartita, para ir viendo, para esto que el otro y dejarle las compras al próximo gobierno. Lo que pasa que vos imaginate que como pasa en este país, el gobierno que entre va a empezar a mirar todo de nuevo, entonces va a mandar al nuevo ministro de Defensa otra vez a los mismos lugares a ver lo mismo, entonces no terminamos más. No terminamos más. Si este no compra, y hay que ver, porque también la compra, también creo que el gobierno que entra, no sé si no tiene la potestad de decir, no, mirá, es inválido, tiene que estar todo muy, muy aprobado por el Congreso. Estamos en un país complicadito, sí. Y los políticos no a todos les interesa lo mismo. Claro, exacto. No llegas nunca, no llegas nunca a nada. Pues ya te digo, tiraste, está bien, tuviste, este gobierno tuvo un año de pandemia, un año de post-pandemia. Después empezaron a ir y venir. Dale, dale, después me paso. Dale. Dale, dale. ¿Cómo es? Después empezaron a ir y venir. Está bien que es fácil. Vos no estás comprando caramelo, estás comprando un avión de combate. Se te achican las opciones. Cuando se decidió por el FA-50 te dijeron que no. Después te vas a ver a HAL. ¿Para qué lo vas a ver? Si tiene componentes ingleses. Después vas a ver el MiG. Bueno, Rusia se mete en una invasión que es una cuestión de ellos. No voy a opinar, pero no podés comprarles. A los chinos tampoco es fácil comprarle porque el FMI te está diciendo, Estados Unidos te está diciendo que si les compras te metes en un brete. Sí, tienen tiempo de caducidad. Bueno, y aparte cada vez estamos comprando aviones más viejos. Mañana vos comprás el F-16 y no lo vas a tener pasado mañana acá. Tienen que ir de Dinamarca, creo, no sé si van a ir a Estados Unidos a hacer un upgrade. O si lo van a hacer acá en Fadea, no sé cómo va a ser el tema, pero tenés, hasta que se empiecen a incorporar, tenés un par de años más y ya tenés aviones más viejos de lo que estás comprando. Por eso lo bueno hubiera sido algo nuevo. Los F-16 te diría que están en bandeja. Para mí, si están esperando realmente, es como decís vos, están esperando a tirar la bocha para el próximo gobierno y que decida la compra del próximo gobierno. Claro, tenés un par de años hasta que llegan los primeros, ¿viste? Entonces estás comprando un avión que Chile te hace 15 años que tiene y que a nosotros nos ofrecieron en los 90. En los 90 nos ofrecieron el F-16, que en vez del F-16 compramos el A4 con aviónica de F-16. Pero estás comprando un avión, ¿viste? Pero no podés comprar porque vos tuviste una guerra con los ingleses y estás muy agarrado del FMI, Perú no. Y en Venezuela conviven el F-16 con uno de los MiG también. No, más modernos no van a ser. No van a ser muy equiparados, va a estar el tema. No, más modernos van a ser los que tenga Argentina, supuestamente porque la renovación de la aviónica y eso se va a hacer ahora.
Sí, el Patagonia Vuela lo están haciendo en estos días, me parece, ¿no? Pero van a ser muy similares, Emiliano. Muy similares. A lo que hay, para lo que hay en el barrio, los F-16 está bien. Y, y yo creo que, por ejemplo, a ver, contrariamente a lo que muchos piensan, hipótesis de conflicto latente ya no tenemos. Ah, los Su-30 tiene, claro, Venezuela. Hipótesis de conflicto podríamos llamarle a Gran Bretaña con Argentina, por ahora no se va a meter mientras nosotros no nos metamos con ellos. ¿Chile está mejor armado? Sí, pero los chilenos... ¿Cómo es? Los chilenos no son pavos, vamos a decirlo así. Me están mandando mensajes. Los chilenos no son pavotes. Así que vos si te metés con Argentina, ponele que ahora esté en condiciones Chile de sacarte un pedazo de Patagonia. Suponte. Pero después saben que Argentina es un país mucho más grande, con más población y a la larga, y es rico, y a la larga vas a tener que estar con cuidado todo el resto de tu vida. Vas a tener que tener cuidado todo el resto de tu vida de que no te la devuelvan. Claro, en este momento Chile, ponele que sí te pueda sacar un pedazo de tierra. Me están entrando mensajes a lo loco y lo estoy leyendo arriba, por eso me estoy distrayendo. No, yo no creo, Juan, que haya en este momento hipótesis de conflicto. Eh, ya te digo, no tenemos con los vecinos, casi no tenemos. Creo yo, creo yo, ya te digo, los chilenos no se van a meter a sacarte un pedazo de nada, aunque tengan más armamento. Y los ingleses en este momento, que en algún momento podamos tener alguna hipótesis de conflicto por cuando se termine el Tratado Antártico, porque todas esas riquezas, por algo Gran Bretaña no suelta Malvinas, porque ellos reclaman un pedazo de la Antártida, que casualmente es parte del nuestro, y los chilenos reclaman otro que también es parte del nuestro. No veo que haya hipótesis inmediata. En algún momento sí, tal vez allí vamos a tener que estar preparados para ese momento, pero no creo que por ahora. Son tipo 6,5 a 7. Si Argentina los compra, tendremos el 70% de los F-16 mejores. O sea, Ricardo, vos decís que son mejores los F-16 que tiene Chile en este momento. Sí, tendría que leer bien sobre lo que tienen los chilenos. No están en capacidad, ni nosotros tampoco. Lo que pasa es que los chilenos depende. El problema que tenemos nosotros que no sé si tendríamos algún apoyo y de quién. Y los chilenos en una guerra yo creo que podrían tener un apoyo inglés, sin dudas, porque a los ingleses les convendría. Sí, todos, pero son disputas de límites que tienen todos los países que tienen límites con otros. Pero de ahí a que haya una guerra. Ah, son mejores los que vendrían de Dinamarca. Sí, aparte estarían actualizados. Así que sí, yo creo que sí. No creo, Emiliano. Yo creo que se emparejaría bastante la cuestión. No creo que tengan capacidad para modernizar los F-16 los chilenos. ¿Por qué lo decís a eso? Por, por la industria que tienen los chilenos. ¿Cómo es que se llama la empresa? Que ahora está haciendo el Pillán 2, creo.
No, no creo que tengan la capacidad. De última Fadea también tendría la capacidad de modernizarlos, ponele. En algún momento y... Aparte eso es una de las cosas que se quiere, que te den algo de transferencia de tecnología. No, FAMAE, sí. FAMAE. Así que bueno. Pero bueno, sí, igualmente, sea como sea, los F-16 serían una buena compra. Y ya, porque si no, viste, estás comprando cosas cada vez más viejas. Si esperás algo nuevo, bueno, pero estás esperando algo que es viejo. Claro, los 10 F-16, los últimos que compraron. Bueno, hay que ver también. Después tenés que poner un piloto arriba, ¿viste? Los Red Bull parecen mejores que los Ferrari, pero la última carrera. Después tenés que meter el piloto arriba. Eh, y este es un país muy grande también para el que trate de meterse. Es un país muy grande, tenés que tener mucha espalda para mantener una guerra de largo plazo. Mira Rusia con Ucrania. Todavía está a las vueltas, hace como un año y medio, 2 años. No, no es fácil. Así que bueno, gente, estamos llegando a la media hora. 13 conectados, bastante. Hace mucho que no hago un vivo, está bueno. Para variar un poco. Bueno, así que las últimas informaciones son esas. Sobre la firma del traspaso a terceros de los aviones daneses. Que parece que estaría pronta eso. Que no quiere decir que sea el contrato de compra, pero bueno, un paso más. Y los adiestramientos de las fuerzas que se están realizando en todo el país, que cada tanto voy subiendo los videos. O sea, todos los días subo los videos, así que bueno. Bueno, gente, me tengo que retirar. Vamos a ver si hacemos... Si puedo hacer un vivo todos los lunes, estaría buenísimo. Los dejo con un abrazo. Y los que no están suscriptos, si pueden, suscríbanse. Voy a hacer algunas cosas acá en el laburo, así que tengo que cortar el vivo por ahora. Les mando un abrazo, gente.